¿Ya? Espérame. Ya. Listo. Poli. Poli está en otra dimensión. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenos días. Estoy en otra dimensión. Saludos a Topolobampo. Perdonen ustedes. A Tlaxcala la Bella, o más bien a la escalera eléctrica de Tlaxcala la Bella. Saludos también a Iztapalapa, sobre todo esa parte fifí que colinda precisamente con Iztacalco, ¿no? con Iztacalco, más o menos ahí por Parque Tezontle. Montañas de los Alpes citadinos, allá donde vive mi queridísimo Abraham. Bienvenidos todos nuevamente a este su bonito podcast llamado Los Tromo, o a este su bonito Tromo llamado podcast. Se está cortando mucho. Como quiera usted. Señor Eduardo Filipo ¿se escuchan? ¿Me escuchan? Perdónenme. Ahí ando, ¿verdad? No sé si me escucho o no me escucho. No estás. Yo creo que voy a tener que hacer yo el que dice los chistes hoy porque tu internet del bienestar no nos está ayudando en nada. Acabo de dar el mejor discurso de mi pinche. Y se perdió completamente. No se escuchó ni madres, güey, no se entendió nada. A ver, porfa, sigan ustedes en lo que arreglo este desmadre. Vale. Sigan. Va. En lo que arreglo este desmadre. Bienvenidos a nuestro promo. Esto, vamos a hablar de Howard Phillips mucho. Ahorita regreso, muchachos. Vale. Ok, entonces empezamos, ¿no? Sí. Pues creo que es la maldición de Lovecraft. Bueno, quiero empezar saludando a Paco, si es que lo escucha, que no creo. Al menos no ahorita en vivo. Él fue el que recomendó el tema de Lovecraft y me pareció que se prestaba porque uno, pese a que digamos que en la literatura culta no es considerado un gran autor, es de esos autores que ha dejado una escuela que lo ha superado por mucho. Sí. Dos, porque su obra choca un poco con el wokismo. Ajá. ¿No? Y ha caído en estos juegos donde lo quieren censurar por cosas que pensaba a inicios del siglo XX. Y tres, porque fue indirectamente el padre de un subgénero de ciencia ficción. Claro. Entonces, por eso me pareció que valía la pena considerarlo, y más en lo que esperábamos a que la política nacional e internacional tome algún tipo de forma, que ya está volviendo a tomar otra vez. Pues más o menos, tú. Con las expiaciones prontas de Claudia y con Ecuador, pero bueno. Sí, entonces ahorita empezamos con Lovecraft. ¿Quieres tú decir algo o empiezo? Yo creo que te dejo a ti y ya sobre eso vamos abonando a la conversación. Aquí ahí tengo más o menos un guión, pero mejor, como es un tema que tú sugeriste, pues yo creo que sí es mejor que tú seas el que tenga el... Ok, está bien. Entonces, bueno, yo fui muy fan de Lovecraft de chico, entiéndase los 12, los 15, 16. Habré leído como 3, 4 libros de él, que en realidad él siempre fue cuentista, no hizo hasta donde yo sé no hizo novelas. Hizo algunos artículos y algunos ensayos, pero esos nunca los leí. Antes de que siga, quiero aclarar una cosa. También
el terror y el humor envejecen mal. Sí. Donde probablemente Lovecraft en su momento generaba pánico, Lovecraft ahorita ya no. O sea, es una lectura interesante, pero es difícil que te dé miedo. Uh-huh. Pero lo mismo pasa con Poe y lo mismo pasa con cualquier autor viejo, porque lo que ellos... porque además el terror es un reflejo de la época. Ahora sí, bienvenidos a Nostromo. Buenas noches, buenas tardes. Ahora sí, Perdón, es que tenemos fallas técnicas. ¿ya? Traigo delay, dispénsenme. Adelante, perdón, señor David. Siga usted adelante. Que bueno, el terror es un producto, el terror siempre es un producto de su tiempo. Uh-huh. Y obviamente los temas que generan interés y miedo en una época son superados en la que sigue. Porque además yo considero que el terror, junto con el humor, son parte de un proceso social de adaptación. Uh-huh. Entonces, partiendo de ahí, ahora sí voy a la historia de Lovecraft, muy resumida. Howard Phillips Lovecraft, mejor conocido como H.P. Lovecraft, nace en 1890 y muere en 1937. Es nativo de Nueva Inglaterra, particularmente de Providence, Rhode Island, hijo de una familia razonablemente adinerada que va perdiendo el dinero de a poco, o de a mucho, porque en realidad ya cuando es joven ya no tiene un centavo. Hijo también de una educación y de un estilo de vida como pseudo-aristocrático de Nueva Inglaterra, una zona particularmente blanca, una zona particularmente clasista de los Estados Unidos. Es un tipo brillante, es un tipo que se interesa en muchos temas y que eso se ve reflejado en lo que escribe. Hay una cita chistosa, pero no sé si es de él, recuerdo haberla leído en alguno de sus libros, ya ves que venían como mini biografías. Sí. Y decían que pese a que le gustaban las matemáticas, no tenía, ¿cuál era la cita? La condición física o la condición moral, algo así para estudiarlas a profundidad, ¿no? Está plagado por la mala suerte porque se mueren sus padres cuando él es joven, se muere su abuelo también, que es el que tenía el varo. Se queda a vivir con unas tías y realmente no tiene condición, es como un nini moderno, ¿no? O sea, no es capaz de trabajar, no es ni de estudiar como muy en forma. Lo persigue la miseria toda la vida, además de que es un autor adelantado a su tiempo. Y donde Lovecraft en los 40, 50, 60 es muy reverenciado, en los 20 no supera lo que se conoce como pulp magazines, que eran estas revistas chiquitas muy baratas que se dedicaban a publicar ciencia ficción, terror, fantasía. Uh-huh. Pese a que tiene un par de publicaciones en su tiempo, en realidad no logra superar la anécdota. Se casa, no sé cómo enamora a una chica que se llama Sonia Green. ¿Quién sabe qué le vio? ¿Quién sabe qué le vio? Exactamente, porque la verdad es que estaba muy endogámico el joven Lovecraft. ¿Era neolonense o cómo? Más o menos del mismo corte, ¿no? Por lo que me estás platicando. Esa rama de Nueva Inglaterra es un poco norteña. Se casa en 1924, se muda a Nueva York. Y si el hombre ya tenía de por sí ciertos problemas de xenofobia, pues se le disparan a todo lo que dan. Porque consideremos que Nueva York es una de las ciudades más cosmopolitas de Estados Unidos. Y había de todo, ¿no? No solo negros, sino asiáticos, sino hispanos y blancos de todo tipo. Y bueno, muere en 1937. Muere en la pobreza y muere en la insignificancia. Son sus fans como de todos la los época, escritores, básicamente. como todos los buenos escritores. August Derleth, junto con otros más, crea la editorial Arkham House, que después se vuelve muy famosa por publicar terror y suspenso, para empezar a publicar los libros de Lovecraft. Y ahí es donde nace un poco, donde crece su fama.
de a pocos, es un autor que va creciendo de a pocos. Y él se encarga también de completar bueno, no de completar, sino de expandir la mitología de Cthulhu. Ahora, esa es como la historia a grandes rasgos. Si les parece, hablamos un poco de su obra. Ahí cuando quieran participar me dicen. Ya saben que yo me voy como gordo en tobogán. Tú dale. Tú dale que yo no me mareo. Cualquier queja ya te digo. Lovecraft tiene, bueno, depende de quién leas, pero Lovecraft tiene dos vertientes como importantes y se complementan. Él es producto, recordemos también, de que a finales de los 1800 e inicios de los 1900 empiezan a descubrirse muchas cosas en este mundo que nos hacen replantearnos, bueno, que les hacen replantearse cómo entendían del universo. Es la época de la mecánica cuántica, de los primeros descubrimientos de la mecánica cuántica, de ciertos descubrimientos antropológicos, que de hecho se ven mucho en sus libros cuando él habla de que se encontraron restos fósiles de alguna cosa que no tenía forma o calamares gigantes, cosas así, ¿no? Que se alimenta mucho de los descubrimientos científicos de la época y él los convierte en elementos de miedo, lo cual otra vez va en parejo con cómo se usa el horror, ¿no? Por ejemplo, Mary Shelley hace Frankenstein por los descubrimientos de la electricidad y del efecto que tiene en los cuerpos, en los cadáveres. Es una chulada. Que es una chulada, pero de ahí es un poco donde viene, es este nuevo descubrimiento que le genera un miedo. Sí, claro. A Poe, cuando en su vertiente científica, también tiene por ahí una vertiente cientificista, habla del mesmerismo, que era como esta pseudociencia de la hipnosis, cercana a la hipnosis. Y bueno, Lovecraft lo que hace es tomar estos nuevos descubrimientos científicos, antropológicos, el cambio social, porque recordemos que a partir de los 1900 también Estados Unidos crece mucho, aumenta la migración. Digamos que también es un autor de la consolidación de la modernidad, producto de la revolución industrial y de la consolidación de las democracias liberales en Occidente, ¿no? No sé lo de la parte de las democracias occidentales, pero todo lo demás sí. Pero claro además, que él es una... Además, junto, a ver, en ese momento también tenía poquito de haber salido Bram Stoker con su famosísimo Drácula. Y bueno, obviamente el señor Poe, ¿no? Que también es como, digamos, el que en cierto sentido dentro de la literatura le termina dando forma al género, por decirlo de alguna manera. Es el papá del terror como tal. Efectivamente, ¿no? O sea, es el que con Poe descubrimos precisamente esta manera de la literatura de poder ver el miedo desde otra perspectiva, o el terror más bien desde otra perspectiva, y ahí se jalan muchísimos, ¿no? Perdón. Pero justamente yo creo que estas dos figuras centrales, lo que es el Edgar Allan Poe y el Filipo, son lo que van a terminar también alimentando las otras partes de las artes en cuanto a esa parte del género, ¿no? Uno de los mejores ejemplos que tenemos de esa parte es precisamente el expresionismo alemán, que después en los 30s, los 20s, 30s, en el cine, que intenta precisamente como retomar esta parte y hacer del terror un arte cinematográfico, ¿no? Obviamente, no quiero decir que antes del expresionismo alemán no se explorara esa parte, pero se basan precisamente en obras literarias de estos cuates para comenzar a explorar esa situación. El mejor ejemplo que tenemos de eso es Nosferatu, o incluso el Golem. Me hubiese encantado ver, para ser sincero, me encantaría ver alguna versión en serie de alguna de las obras del HP. Estaría bastante interesante. Pero precisamente yo creo que el mejor trabajo de este muchacho, o el mejor legado de este muchacho, es que junto con el Poe, son los dos máximos exponentes de lo que es el género del horror en la literatura. Pero además un error bien llevado, un horror bastante bien escrito,
y muy bien fundamentado, como bien lo comentaba David, en cuestiones científicas, ¿no? Muy cercano a lo que también, no es horror, pero ya es más ciencia ficción, pero muy cercano a lo que hacía el señor Verne con sus obras, de basarse en ciertas situaciones científicas y de ahí hacer todo el pedo, ¿no? Efectivamente, toman esta cuestión, además de que el contexto en el que escribieron, pues estábamos hablando de un contexto bastante transformador, aunque suene a 4T, pero pues no es así. Es un contexto bastante convulso en cuanto a las transformaciones. Empieza a haber una aceleración en la ciencia y en todos los demás campos que empiezan también a nutrir toda la literatura y todas las artes, sobre todo en estos temas, ¿no? Perdón, adelante. Pues no sé ni de qué estaba hablando, de lo bello que habló el señor Eduardo Filipo Trejo. Pero bueno, por la parte, a ver, déjame. Bueno, me regreso al punto de cuál es el estilo del señor. Hola, Roberto. No le hagan caso a los poblanos. El estilo de Poe, ¿no? Se alimenta de cuestiones científicas y también de ahí son los primeros. Otra vez vuelvo a recomendar el libro de Blum, el de la ruptura. Porque ahora que lo recuerdo, ahí marca mucho como este cambio de los 1900, donde también empezamos a descubrir el universo de una manera distinta, ¿no? Uh-huh. Y todo eso otra vez se traduce en lo que hace Lovecraft, que es por un lado, tomar elementos científicos como las radiaciones, aunque él le dice colores en ese momento, se acordarán del color que vino del espacio, Uh-huh. Cuestiones de descubrimientos de fósiles, y todo eso lo convierte en esta mitología que trasciende lo humano, que es por lo que es más famoso además, ¿no? Que se conocen posteriormente como los mitos de Cthulhu. Ajá. Aunque sorprendentemente Cthulhu no es el más importante de esos dioses. De hecho está como a medio pelo. El más sobresaliente por lo menos, pero sí. Es como el que se toma la selfie, pero la mitología, si bien es muy difusa. Es que es un universo bien canijo, ¿no? Es una mitología muy difusa, es como muy difícil agarrarle la onda, es casi como hindú, ¿no? Es un poco difícil saber quién es quién y quién manda, pero también, no sé si es por eso, es una mitología muy atractiva. Sí. Y de estos atractivos probablemente porque hay creo que parte de su mejor obra tiene que ver con Cthulhu como tal. Este se convierte como en el estandarte y prácticamente ya es un logotipo a estas alturas. Uh-huh. Y quiero aclarar, él también es el creador del Necronomicon. Es cierto. ¿No? Un libro que además es tan famoso que se ha fingido que es real. Y le han dado cuestiones místicas y hay situaciones bien complejas a un libro que es enteramente ficción. Que es enteramente ficción y que además creo que, si no me equivoco, salen pocos cuentos, pero es algo que trasciende ya a Lovecraft. Sí. El Necronomicon aparece en todos lados y ya hay gente que ya ni siquiera sabe que es una invención no del monje loco, sino de Lovecraft. Pero bueno, entonces hace esta mitología, tiene y es una mitología que se complementa muy bien con sus posiciones racistas, porque la gente que adora a Cthulhu generalmente es un poco rara. Uh-huh. Representan como la parte baja de la ciudadanía americana. Porque si bien habla bastante mal de las gentes de todos colores, tiene un odio particular por la gente pobre blanca. O sea, les son bastante. Es como, según yo, es como a quien les tiene más odio. Uh-huh. Y son generalmente los malos en los cuentos. Viva Cthulhu. ¿No? Ya sean los pescadores que adoran a los hombres peces, ya sea los hermanos endogámicos que
que van a traer al mundo a uno de los descendientes de los dioses primigenios. Y que después es el gobernador de Nuevo León. Te salió bien. Sí. Muy bien, Y muy bien entonces, marcado ese balón. Lovecraft es una buena lectura de su tiempo. Si queremos entender cómo pensaba y cómo vivía un porcentaje de esa gente. Claro, porque al final de cuentas es un reflejo del contexto, o sea, un reflejo llevado a la ficción, pero no deja de ser precisamente eso, es una descripción del mundo en el que vive o en el que vivía H.P. Lovecraft, ¿no? Muchas de las ocasiones los escritores lo que hacemos es como transmutar o transfigurar esos pequeños como odios o pequeños rencores o resentimientos que tenemos dentro de lo social y los hacemos personajes, ¿no? Y en ese sentido, pues, no sé, por ejemplo, se me ocurre, quizá, en una especie de parangón, lo que intenta hacer H.P. Lovecraft con Cthulhu, que en realidad puede usted pronunciar eso como se le hinche la regalada gana, que no tiene una pronunciación exacta. Bueno, a mí una vez me regañaron y me dijeron que la K es muda, pero bueno. Es A que, mí me gusta más cómo suena Cthulhu que Tulu. mamadores literarios. Y mira que te lo está diciendo alguien que es pinche mamador literario. Híjole, no sé, ¿alguien podría contestar esa pregunta del honorable Roberto? Son iguales a los que creen en los santos reyes. Mira, a la izquierda son los papás, punto. Pero regreso al punto. Es una descripción muy clara, no solamente el contexto en el que vive, sino un ejercicio bastante interesante, por lo menos en la literatura, te insisto, de transfigurar esos resentimientos hacia los ricos que tenía también el señor Lovecraft, muy a pesar de que vivió de que nació en una cuna de oro, pero pues las mismas circunstancias, el alcoholismo de su padre y muchas otras ondas, los fueron llevando a esa parte, ¿no? Y es precisamente, me parece que la parte más importante, o por lo menos desde mi punto de vista, lo más rescatable de su obra es eso. Hace una descripción no solamente del terror cósmico, que efectivamente es el creador del terror cósmico, sino es un parangón con su contexto y el terror que significaba vivir en un contexto como lo fue en ese momento, ¿no? Sobre todo en una ciudad tan cosmopolita como lo era en Nueva York en aquellos entonces, que insisto, los avances que estaban teniendo en ese momento eran tan vertiginosos y era una manera muy interesante de darle una explicación a cosas que quizá en ese momento para él no eran tan explicables, quizá, ¿no? Insisto, una de las cosas importantes era esta cuestión ya estábamos abordando incluso la terapia, la hipnosis, entonces estas ondas las retoma y las hace literatura, y esa es una de las cosas más chidas. Digo, no es Edgar Allan Poe, pero pues, bueno, por lo No, menos... sí, no entremos en esas comparaciones porque... No, nada que ver. No, bueno, ahora, Es chido el no, sí, muchacho. o sea, bueno, aquí quisiera aclarar un par de cosas. Uno, no es un gran autor en el sentido, o al menos no se le considera así en la literatura. ¿No? O sea, hay la primera corriente de autores de terror que serían en este sentido Poe, Shelley, Stoker y... ¿Cómo se llama el de Polidori? Y Byron. Uh-huh. O sea, son un nivel y este Lovecraft está en otro. Sin embargo, vale la pena también decir que Lovecraft lo superó. No en calidad como tal, no en el saber hacer la literatura, porque en ese sentido tenía carencias que además se multiplicaban porque no tenía editores. Va a acabarla así. Y luego es o sea, uno de los problemas con Lovecraft es que a veces es excesivamente verboso. Y es muy monotemático no en el trasfondo, sino que, o sea, sus héroes siempre son, y eso lo vi en un video de Overly Sarcastical Productions. Sus héroes siempre son blancos intelectuales, ¿no? Y los malos siempre son pobres o gente de color. Entonces, es muy monotemático, es verboso,
pero tiene dos cosas que lo trascienden. Uno es los mitos de Cthulhu como tal, o de Tulu, lo cual ya tienen una vida propia, y dentro de todo eso el Necronomicon tiene una vida más allá de los mitos de Cthulhu. Y por el otro lado, de ahí, lo que de ahí deviene, que es el terror cósmico, que se convierte en uno de los géneros más interesantes actuales, aunque no se entiendan del todo como herederos de Lovecraft. Ahora, quiero aclarar también esto. La cuestión del terror cósmico es relativamente, la forma en que lo abordas es relativamente nueva en ese momento, porque te presenta una humanidad realmente insignificante. Ajá. Es una humanidad insignificante ante un grupo de deidades por muchos tan superiores que no podemos comprenderlas, ¿no? ¿Mm? Y ahí me iría un poco a cuando platicamos de religión, ¿no? Él habla del tipo de deidades que se adoraban en el pasado, ¿no? En Mesopotamia, o incluso los griegos, estas entidades que tú no entiendes por qué hacen las cosas. Solo que a diferencia de esos dioses, de nuestros dioses inventados, los dioses que él se inventa son completamente inhumanos. Sí, con características completamente fuera de este mundo, ¿no? Tanto físicas como emocionales. Y eso es probablemente creo yo, la mayor parte de su legado. Y que se transforma mucho en el cine, que podemos ver después un par de ejemplos. No sé para dónde lo quieran mover, ¿no? Adelante. Pues es que justamente me parece que es la cuestión más importante, por lo menos lo más rescatable, como bien lo señalas. Quizá H.P. Lovecraft no sea un escritor que valga la pena, ya digo, en todo sentido y forma, en el hacer, pero lo que sí vale la pena de este señor es la capacidad imaginativa que tuvo como para crear un universo de esa manera. O sea, y retomar ciertas cosas de la mitología, de muchas mitologías, de muchos contextos, y con base en eso hacer otra cosa completamente distinta. Y ahí es donde precisamente radica lo genial de los escritores. Quizá no seas tan bueno en la forma, pero si tienes esa capacidad ya estás del otro lado. Y ahí es donde sí coincido contigo, David, en que superó a muchos otros, por supuesto. Es esa capacidad que tienes para poder crear algo de la nada. Es algo que los demás quizá no tienen. Quizá Edgar Allan Poe sea muy correcto a la hora de escribir y tenga un estilo bastante bien formado, pero al final de cuentas son hechos muy comunes de los que él hace terror. La diferencia entre él y Lovecraft es que Lovecraft hace algo de la nada y con eso es con lo que trabaja precisamente, ¿no? O sea, tergiversa, mueve, hace, transforma conceptos, los hace suyos, los personaliza y con base en eso empieza a escribir y empieza a hacer una de las obras de horror más importantes, me parece, de la historia de la literatura. Tan es así que la influencia que tiene hasta el momento, pues llega hasta Carlos Trejo, ¿no? Con Cañitas, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de terror cósmico también se agradece, ¿no? Pero precisamente ahí es donde me parece que radica la importancia de un escritor como lo es H.P. Lovecraft, ¿no? Insisto, la manera en la que él hace un universo es un talento que tienen pocos. Me podría yo decir que incluso ya en términos de literatura podremos equipararlo a la capacidad que tuvo quizá Tolkien para hacer un universo tan chido como lo es el Señor de los Anillos. Toda proporción guardada, digo, yo no soy mega fan de Tolkien, pero toda proporción guardada creo que sí. Quiero citarles a mi dios Borges. Ya Porque empezamos. no sé si ustedes lo sepan, pero Borges tiene un cuento Lovecraftiano. ¿Cuál es? Se llama There Are More Things. Hay más cosas. Mm. Pero necesito el...
¿Dónde está el epílogo? ¿Está en alguna recopilación del Borges? Está en el que tengo de todo Borges y Ajá. viene en el libro de Arena, si quieres el original. Ok. Y entonces, porque digo, es cruel, pero es muy honesto. Sí. Dice, el destino, que según es fama, es inescrutable, no me dejó en paz hasta que perpetré un cuento póstumo de Lovecraft, escritor que siempre he juzgado un parodista involuntario de Poe. Acabé por ceder. El lamentable fruto se titula There Are More Things. Es que ese es el punto, o sea, Lovecraft tiene una magia, o sea, puede que no te, obviamente, si tú lees a Edgar Allan Poe, dices, güey, no hay otra cosa que no sea este güey, o sea, más allá de este güey no hay otra cosa, ¿no? Pero de alguna extraña forma, la magia que tiene H.P. Lovecraft es, insisto, esta sencillez con la que te describe las cosas, a lo mejor sí es muy verborraico, como bien lo comenta David, pero no es estrictamente académico, o sea, el güey es demasiado descriptivo para mi gusto, hay a quienes les gusta esa parte, pero no salta el exceso de ser sumamente sascandil y surumbático. O sea, el tipo no hace un discurso sin sentido. Cada una de las cosas que escribe tiene un sentido, tiene un espacio bien delimitado y bien creado. Y esa es una de las cosas que me parece que es bastante rescatable del autor. Pero insisto, la influencia que tiene el tipo, junto con Edgar Allan Poe, es lo que hoy podemos tener, quienes los hemos leído, la ventaja de poder leer quizá a un Anne Rice, ¿no? Con entrevista con el vampiro, y quizá Lestat del vampiro, que son como, desde mi perspectiva, las dos mejores obras de toda la saga vampírica que tiene esta muchacha, porque precisamente esa influencia es la que recae en todos estos nuevos escritores, ¿no? Y aunque no les guste, pues también Twilight, ¿no? ¿Cómo se llama esta serie de vampiros? Adiós, cabrón. Pero sí, o sea, digo, otra vez, sí, creo que su gran pecado es ser verboso. Sí. Pero crea un universo que es muy accesible y que además se presta mucho a la multiplicación, que es lo que, por ejemplo, Poe no tiene, porque todas sus historias son finitas. Shelley no tiene porque nadie puede repetir ni hacer una segunda parte de su Frankenstein. No, es que esa parte está. Es una obra, o sea, es una obra única, incluyendo la forma en que ella escribe, La forma en cómo la narra. en Y cómo la muy narra. cerrada. O sea, es en realidad prácticamente un poema. O sea, Frankenstein no es fácil de leer cuando eres chico, es muy bonito de leer cuando eres grande, porque es casi un poema en cómo está escrito. Creo que Lovecraft peca de eso, pero su universo es muy replicable y por eso hay todo, o sea, ahorita hay más libros, ya hay más trabajos Lovecraftianos que los que Lovecraft creó. Hay una cantidad enorme de gente que retoma los mitos de Cthulhu y hace alguna versión de eso, porque además es un universo abierto, es un universo en el que tú puedes participar si quieres. ¿No? Algunos lo hacen con gusto, otros como el Borges lo hace de mala gana, pero también eso es testamento de qué tan fuerte y qué tan importante se vuelve. Ahora, si les parece, nos vamos a esta extensión de lo que es el terror cósmico, que sería lo que podemos ver un poco en el terror actual. He leído varias veces y he escuchado de críticos que es imposible hacer una buena película de Lovecraft. Bueno, Por fin, vamos sobre a hablar de Lovecraft. cañitas. No mames. Ajá. Justamente porque en realidad todo es muy imaginativo y cómo expresas un color que cayó del cielo y que no es de este mundo, ¿no? Y que te vuelve loco solo de verlo, es muy difícil. Claro. ¿Cómo puedo hacer una representación amórfica y terrorífica de los dioses primigenios? Por eso terminan todos siendo tentáculos. Acordémonos que en Hellboy, su enemigo es Cthulhu, o una versión de Cthulhu. Y en realidad solo son tentáculos. O sea, no es muy difícil traducir sus representaciones escritas en imágenes. Sí, claro. Sin embargo,
y expandiendo un poco la cuestión del terror cósmico o algo que no sean estos dioses, sino una concepción del espacio como algo peligroso, creo que lo mejor logrado es Alien. Quizás sí. Interestelar podría acercarse. Supongo que podría caer en ese mundo también. Digo, tienes un montón de cosas. Tienes de entrada. ¿Cómo se llama? Se me fue. Tienes tienes Hellboy. Es que se me fue la pinche película esta de Campbell, donde sale justamente el Necronomicon. Al menos en la primera versión. No recuerdo. Ni yo. La estoy buscando. Tienes una infinidad de personajes tanto en el terror como en la fantasía que hacen referencia al Necronomicon. Pero es que además el espacio es un, vaya la redundancia, es un gran espacio para poder fantasear y poder hacer lo que se te hinche, llenarlo de lo que se te hinche la regalada gana. Por la inverosimilitud que implica precisamente la amplitud del espacio. Te tienes esa oportunidad de poder jugar no solo con la imaginación, sino con lo que tienes enfrente o con lo que puedes no tener, con la posibilidad de existencia o de no existencia de muchas cosas allá afuera, que básicamente es la fuente de la inagotable, es una fuente inagotable de temáticas de terror cósmico. Puedes básicamente hacer lo que se te hinche la regalada gana y nadie te puede decir que no existe esa posibilidad, que no existe la posibilidad de que realmente haya algo allá así de terrorífico, así de impresionante, ¿no? O sea, y vuelvo al punto, esa es como la parte más chida del trabajo de Lovecraft. Y que además de todo, se ha abordado quizá desde otras perspectivas, Alien, por ejemplo, que es uno de estos ejemplos que comentas, y yo comentaba Interestelar porque la neta, o sea, más allá de la idea, así te provoca un terror al espacio y además te pone en una situación de pequeñez tan inefable que dices, güey, espérate, ¿no? Y esa es precisamente, me parece que la mejor parte del género, del terror cósmico, hacer que el hombre, quitar del centro al hombre y darle su justa medida dentro de toda esa gama y esa infinitud, que es precisamente la pequeñez que puede llegar a tener, ¿no? Bueno, sí, como algo que no es dominable por nosotros, sí. Sí, que sale fuera de nuestras posibilidades, tanto de entendimiento como físicamente, incapacidad de controlar y manipular esas fuerzas, ¿no? La que yo les decía era la de Evil Dead, en la cual en las primeras versiones el libro que se encuentran es el Necronomicon, que es como una versión de este asunto del mito de Lovecraft. Por el otro lado están las de terror cósmico, que igual ya dijimos Alien. Interestelar en algún modo podría funcionar en ese sentido de que el espacio como algo que no es bonito. Event Horizon, no sé si alguna vez la vieron. No, creo que no. También trata como en estos temas. Hay una que es como una versión no declarada de mito Lovecraftiano que se llama En la boca del terror, In the Mouth of Madness, que es muy buena, es como de los 90s. Y que creo que es por estas dos vertientes, tanto por la cuestión directa del mito de Cthulhu como la versión del terror cósmico, donde está la trascendencia final de Lovecraft. Okay. ¿No? El hecho de que pese a haber sido muy poco reconocido en su tiempo, a no ser el autor más fácil en cuestiones de terror, ya que ha envejecido bastante, porque otra vez, reitero, yo creo que nadie le da miedo leer a Lovecraft ahorita, porque te pasa con todos los autores de terror, así como el humor un poco deja de dar risa, el terror deja de dar miedo. Sí, claro. O sea, ya Drácula no da miedo, o sea, si tú lees la novela no te da miedo. Si tú lees Frankenstein no te da miedo, o sea, todo eso ya lo superamos. Ya superamos esa narrativa. Ya superamos, es que además, ese miedo. Además, la forma en la que está escrito, por ejemplo, Drácula, la intención de
me parece que la intención del señor Stoker no es provocar terror, es más bien como contarte la historia de una cuestión sobrenatural, porque al final de cuentas no es el terror lo que ocasiona leer Drácula. Y por la forma en la que está escrita, es decir, de una manera epistolar, ¿no? La comunicación a través de cartas entre los dos personajes principales, es lo que en realidad te está narrando la historia. Y es precisamente esa situación. Drácula yo no lo consideraría ya como una obra de horror, más bien como una obra epistolar como tal, cuyo objetivo es narrar una cosa inexplicable, un algo, un quizá que puede estar por ahí, pero como tal, no. No he leído Frankenstein, así que no puedo como decantarme respecto a esa parte. Quizá en algún momento lo lea y pueda decir, ay, sí, sí. Pero de lo que he leído, por ejemplo, en comparación con Edgar Allan Poe, o incluso con la misma Anne Rice, que va más o menos en el mismo tema, Anne Rice provoca más el terror que incluso el mismo Bram Stoker. Y también me parece que es pertinente tocar a uno de los grandes, me parece que el depositario de lo que es el terror cósmico de Lovecraft, que es precisamente el señor Stephen King, ¿no? No sé. ¿Tú qué Güey, opinas, No Choco? sé tampoco, ¿eh? Porque tiene un par de libros que tratan como de temas así como más como transdimensional, pero no sé si sería como en la cuestión del terror cósmico, ¿eh? Caballero, tengo una duda existencial que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando. Dígame dime, usted. ¿Es niña o niño ese gato? es niño, es Emilio. Ah, ok. Sí, continúa Pues a ver, explícanos por qué es terror cósmico. El pedo de It, güey, o sea, Pennywise, la forma en la que... Ok, It podría ser. Puede calificar, pero la cuestión aquí es que deriva más como de un proceso de vencer tus propios miedos, según yo. Pero al final de cuentas, o sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre otra de sus obras, ay, se me olvidó el título. Ujú. La niebla, Ándale, la niebla te la compro. ¿no? También puede ir mucho en ese sentido. El pedo con Stephen King, me parece, es que juega con muchos temas y juega también, está entre esa delgada línea entre el suspenso y el horror, ¿no? Uno de los mejores ejemplos es esta obra o esta novelita donde un escritor es secuestrado por una fan, no me acuerdo cómo se llama. Misery. Misery. Güey, yo cuando le dije, no mames, a mí sí me dio cositas, sí me dio culo, sí me dio... Dije, uy, 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 ¿no? Pero bueno, el punto, me parece que dentro de los que podrían ser los herederos de la forma en la que escribía o del legado de Lovecraft, sí podría calificar a Stephen King como, por lo menos con esas dos obras, con Niebla y con It. Sí, podría ser también, por ejemplo, en películas La Cosa de algún modo estaría relacionada con la cuestión del terror cósmico. Ya como otra vez la idea de que el universo es un lugar inhóspito. Efectivamente. Pero bueno, no sé, creo que ya lo cubrimos. Sí, yo creo que sí, ya está lo cubierto. Paco, espero que Pasamos a conclusiones, te haya caballeros. gustado. No sé, pues no sé, ¿hay conclusiones? Abraham, ¿tienes conclusiones? Pues yo para mí, es lo que yo te había dicho ahorita, es una especie como de... es el inicio de la estética posmoderna, tanto del terror como del pensamiento de ciencia ficción, como de la estética de ciencia ficción del posmoderna del siglo XX, y creo que tiene un alcance tan cabrón que todavía está influyendo en el siglo XXI. Y en algún punto a lo mejor hasta es como un revival a partir de todo lo que estamos viviendo en este momento por la serie de cosas que están pasando al mismo tiempo tan, ¿cómo se dice? Los ánimos tan exacerbados y como que hay una especie de paralelismo en el contexto de esa época con la actual época, con sus diferentes asegúnes y sus matices, pero sí creo que es como
el inicio de toda la parafernalia y la estética, tanto del terror como de la ciencia ficción. Sí, de hecho, se me olvidó contestarte esa parte. Lovecraft sí tiene, aparte otra influencia que tiene es como enfocarse en estas cuestiones de lo desagradable. Sí. Ah, sí. El terror antes de él no tenía mucho porque era un terror gótico, era un terror heredero directamente de Shelley y de Poe, donde lo desagradable no es tan relevante. Sí hay muertos y sí pasan cosas, pero no está en esa dimensión. Y Lovecraft sí tiene mucho esa cuestión de lo viscoso y lo que apesta y lo retorcido y deformado. Entonces Sí, creo claro. que sí, en ese sentido creo que tiene mucho que ver con o sea, creo que tienes razón en la cuestión de esta, como de una estética posmoderna, aunque él en realidad no es, o sea, él no es posmoderno. No, pues es que estamos hablando como de la construcción del concepto, porque pues Él es obviamente un, no, es sí un, tiene razón. es un producto de la revolución industrial Sí, sí. y la consecuencia de la consolidación o de la previa consolidación de los estados modernos y de la incipiente todavía democracia liberal en Occidente. No, no, sí, lo que iba es que me parece todavía más interesante porque es un personaje, Lovecraft es un personaje que rechaza lo moderno. Sí. Y sin embargo es uno de los voceros de lo moderno y lo posmoderno. Es ¿No? que creo que justo en esa especie como de contención y de como de resistencia a lo moderno, se crea una síntesis desde lo tradicional de esa época con lo moderno. Entonces como que justo queda en medio, ¿no? Como como aceptar que el ser humano no tiene control sobre toda la naturaleza y eso nunca va a pasar. Entonces creo que también es como una especie de algoritmo que tiene su obra. Sí, sí, claro. Pues miren, me parece que vale la pena leerlo. Es un cuate que sí, es muy entretenido, muy a pesar de que sea muy verboso, como dice el David. Es bastante entretenido, no nada más para el bagaje cultural, sino para que más o menos puedan entrarle quizá a otros temas. Y sobre todo entender mucho de por qué Hollywood ha estado perdiendo el tiempo haciendo remakes del Exorcista cuando esa madre ya no da horror, ¿no? Y es precisamente, me parece que Lovecraft apunta y apunta muy bien a que el horror es lo desconocido, lo que no alcanzamos a ver, lo que no entendemos todavía, ¿no? Y el mejor ejemplo, insisto, que pudo haber tenido para poder sentar las bases de lo que fue su literatura es el espacio. O sea, el terror cósmico es el mejor ejemplo de lo que podemos entender como algo que nos provoque horror, que es lo que no conocemos, ¿no? Lo que está allá afuera, ¿no? Exactamente. Lovecraft es precisamente lo mejor que nos puede dejar, el legado que nos dejó es precisamente eso. Hoy, lecturas de horror como esa, o por lo menos de esa calidad, creo que ya no tenemos. Anne Rice lo intentó, fue interesante lo que hizo, pero me parece que no del todo. Más bien que me parece también que el terror cósmico se ha estado como desviando un poco más hacia la ciencia ficción, y uno de los ejemplos quizás es Isaac Asimov, ¿no? Con su saga de la Fundación y todas estas ondas, así ha ido transformando, obviamente, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas tenemos grandes obras como de esa índole, insisto, Cañitas es una de ellas, hay que decirlo, ¿no? Pero no hay mejor terror cósmico que el terror que nos provoca cualquier capítulo de La Rosa de Guadalupe. Por lo demás, señores, dense una vuelta por Lovecraft, échenle una leída, vale mucho la pena. Gracias por acompañarnos. Y neta, si encuentran al dios Cthulhu o algún altar, arrodíllense y hagan su pertinente oración. Por el espacio y por lo que hay allá afuera que nos puede aniquilar en 3 segundos. Por lo demás, cuídense mucho. Les mandamos un besote grandote, muchos abrazos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz Hanukkah, lo que venga. Feliz Año Nuevo chino. Gracias nuevamente a Tlaxcala, a Iztapaluca, a Whisky Lucan con la farmaciotota del presidente, la farmaciotota del bienestar, que ya es muy parecida a lo que es tiene el mismo uso que tiene la escalera eléctrica en Tlaxcala,
puro adorno nomás, ¿verdad? Entonces, por lo demás, señores, cuídense mucho. Ya somos felices también, creo que en Camboya o en algunos de esos países medio raros. Entonces, Eso es ya, lo más raro, ¿no? Que nos dice quién nos escucha ahí. Pero bueno. ya nos conocen en África, entonces Creo que también hay una escucha una escucha en Australia, ¿no? en Australia también tenemos una escucha. Gracias por escucharnos en Australia. Cuidado con los canguros, por favor. Ya ven que son medio peleoneros y les da por ser boxeadores. Por lo demás, señores, cuídense mucho. Les mandamos un abrazo. Esto fue Nostromo y nos vemos hasta la próxima. De la Rosa de Guadalupe da mucho Da miedo. mucho miedo. Es que sí, güey. Imagínate, güey, que estás así tranquilamente, de pronto te llega un airecito de quién sabe dónde. No manches. Y no sabes si es un aire polaco o de alguna otra naturaleza. Entonces, Pero se siente bien chingón cuando aparece una caguama en tu refri, güey, que no esperabas. bueno, eso sí, tienes toda la razón. Cámara, caballeros. Bye. Cuídense mucho, nos estamos Placer. viendo. Va. Esto fue Nostromo. Hasta la próxima. Ay.